Dicen que una persona no se aleja de Dios de un día para otro. Dicen que cuando el alma se enfría, no hace ruido. Es como una brasa que parecía encendida, pero lentamente se apaga, cubierta por cenizas. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tu espíritu estuviera ausente aunque sigas yendo a la iglesia, aunque sigas diciendo Dios te bendiga, aunque sigas orando, pero todo es automático, vacío, sin fuego. Hoy quiero hablarte de algo que nos duele admitir, la infidelidad espiritual. No de alguien más. La nuestra. El Salmo 106, versículo 39, dice, se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Palabras duras, sí, pero reales. No está hablando de una nación extranjera. Está hablando del pueblo de Dios. De aquellos que fueron redimidos, alimentados en el desierto, protegidos por fuego y nube. Gente que vio milagros y aún así se alejaron. ¿Te suena familiar? Mira dentro de ti. ¿Recuerdas cómo era tu primer amor por Dios? Esa emoción al leer la palabra. Esa sensibilidad al escuchar su voz. Esa urgencia por estar en su presencia. ¿Dónde quedó? ¿En qué momento empezaste a correr detrás de otros ídolos? Tal vez no adoras una estatua, pero adoras el dinero. Adoras tu reputación. Adoras una relación que sabes que te aleja de Dios. Te has contaminado con tus propias decisiones. Pero no te lo digo para condenarte. Te lo digo porque Dios todavía te llama. Porque hay esperanza para el alma infiel. Porque hay restauración para el corazón que ha sido arrastrado por la corriente del mundo. Esta no es una charla para señalarte. Es una conversación divina para despertarte. Porque Él aún extiende su mano. Déjame contarte la historia de Daniel, no el profeta, sino un joven como tú. Criado en un hogar cristiano, apasionado por el Evangelio en su adolescencia, predicaba con fuego en su escuela. Pero cuando llegó a la universidad, el orgullo se apoderó de él. Empezó a ocultar su fe, a hacer concesiones, a vivir una doble vida. Por fuera, era un líder respetado. Por dentro, había dejado a Dios en la puerta de su corazón. Hasta que una noche, después de salir de una fiesta que lo dejó vacío, cayó de rodillas en su cuarto. Lloró como un niño. No por amordimiento, sino porque por primera vez en años sintió a Dios llamarlo de nuevo. Fue ahí donde entendió que su infidelidad no anulaba el amor de Dios, pero sí lo alejaba de Él. ¿Y tú, cuántas veces has sentido esa voz que te dice vuelve a mí? ¿Cuántas veces te has sentido indigno de regresar? El enemigo quiere hacerte creer que ya es tarde, que ya no hay vuelta atrás. Pero el mismo Dios que reprendió al pueblo en el Salmo 106 es el mismo que los libró muchas veces. Porque su fidelidad no cambia, aunque la nuestra sí. Mira la historia de Oseas y Gomer. Dios le pidió al profeta que se casara con una mujer infiel. Y cuando ella volvió a la prostitución, Dios le dijo, ve y búscala otra vez. ¿Por qué? Porque ese matrimonio era una representación viva de su amor por nosotros. Aunque lo traicionamos, aunque nos olvidamos de Él, aunque vendemos nuestra alma por migajas, Él nos sigue buscando. ¿Te das cuenta del valor que tienes para Dios? ¿Puedes imaginar lo que es que el Creador del universo te ame tanto que no se rinda contigo? Tal vez hoy estás luchando con adicciones, con pecados ocultos, con pensamientos de derrota. Tal vez tu fe se ha enfriado y ya ni siquiera sabes cómo orar. Pero escucha esto, no importa lo lejos que hayas caminado, siempre puedes volver. No importa cuán sucio esté tu corazón, el amor de Cristo es suficiente para limpiarlo todo. Solo necesitas un paso de fe. Solo uno. Porque cuando el hijo pródigo decidió regresar, el padre corrió a su encuentro. Y aquí quiero que escribas con fe, Dios tiene un propósito para mí. Escríbelo. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que has perdido. Dios no te ha desechado. Él no desecha vasijas rotas. Las restaura.
¿Sabías que David escribió ese salmo en un contexto de profundo dolor y arrepentimiento? Porque él también fue infiel, no solo en lo espiritual, sino en lo moral. Cayó. Y cayó fuerte. Pero Dios lo levantó. No porque lo mereciera, sino porque su corazón volvió a latir por el Señor. ¿Quieres volver a latir por Dios? Entonces pregúntate hoy, ¿qué estoy adorando más que a Dios? ¿Qué está ocupando el lugar que solo le pertenece a Él? Tal vez tu celular se ha convertido en tu altar. O tu trabajo. O esa relación que sabes que no te edifica. Hoy es el día de derribar ídolos. Hoy es el día de volver al fuego, a la intimidad, a la cruz. No importa cuántas veces has fallado. El Dios que te creó, te llama por tu nombre. No te ve como un fracaso, te ve como su hijo. Comenta con fe, soy un hijo de Dios. Escríbelo con convicción. Escríbelo como un acto de guerra contra el enemigo que ha querido robar tu identidad. A veces, confundimos estar ocupados con estar cerca de Dios. Servimos, cantamos, predicamos, pero el alma sigue vacía. ¿Por qué? Porque la intimidad no se negocia con actividades. El corazón necesita conexión. Necesita rendición. Necesita arrepentimiento genuino. Y si hoy tu alma está herida, si has caído en la trampa de la infidelidad espiritual, no te escondas. No te justifiques. No te pongas máscaras. Ven tal como estás. Porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Porque el arrepentimiento verdadero es el puente de regreso al Padre. Levántate. Respira. Vuelve a orar. Vuelve a ayunar. Vuelve a buscar su rostro. El tiempo no se ha acabado. Tu historia no ha terminado. Deja que este sea el día en que tu alma vuelva a amar a Dios con todo su ser. Declara ahora mismo, Jesús es mi guía. Escríbelo con valentía. Y si sientes que tu corazón está duro, pídele al Espíritu Santo que te quebrante. Él es experto en resucitar corazones fríos. Él es capaz de prender fuego donde solo quedan cenizas. ¿Quieres verlo actuar en tu vida? Entonces decide hoy cortar con todo lo que te aleja. No lo pospongas. No digas mañana empiezo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de regresar. Hoy es el día de decir, ya no viviré dividido. Ya no viviré a medias. Mi alma vuelve a ti, Señor. Dios no busca perfección, busca sinceridad. Y eso es algo que hemos olvidado cuando caemos en infidelidad espiritual. No se trata solo de cometer un error, se trata de vivir en una doble vida donde nuestra boca proclama a Cristo, pero nuestro corazón se inclina hacia baales modernos, el placer, la fama, la comodidad, el orgullo. El alma infiel es aquella que ha olvidado de dónde vino y hacia dónde va. Es esa alma que empezó con lágrimas en el altar y ahora solo repite oraciones vacías sin saber si Dios aún escucha. ¿Y sabes algo? Él sí escucha, pero también espera. Espera que te vuelvas, no con palabras, sino con todo tu corazón. Miremos la historia de Pedro. Un hombre apasionado, fuerte, valiente, impulsivo. Uno de los más cercanos a Jesús. Él no era un cualquiera. Fue quien caminó sobre el agua. Fue quien confesó que Jesús era el Cristo cuando otros dudaban. Y aún así, le negó. 3 veces. No una. No por error. Lo hizo consciente. Lo hizo por miedo. Lo hizo porque su fe fue sacudida. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo rechazó? No. Lo buscó. Lo restauró. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le devolvió su propósito. Pedro lloró amargamente, pero fue en ese quebranto donde Dios reconstruyó su llamado. Y tú también puedes ser restaurado. Tal vez dices, no soy digno. Y es verdad. Ninguno lo es. Pero no se trata de dignidad. Se trata de gracia.
Una gracia que no solo perdona, sino que transforma. Una gracia que no cubre tu pecado para ignorarlo, sino que lo expone para sanarlo. Una gracia que te llama a vivir diferente. ¿Estás listo para responder a ese llamado? Entonces declara con fe: confío en Dios. Escríbelo y créelo. Porque cuando confías en Él, incluso en medio del caos, te anclas en la única roca que no se mueve. ¿Te has preguntado por qué tu alma ya no se conmueve en la adoración? ¿Por qué antes llorabas con una predicación sencilla y ahora ni el sermón más poderoso toca tu espíritu? Porque el corazón endurecido es el síntoma más profundo de la infidelidad espiritual. Un corazón que ha construido murallas, que ha normalizado el pecado, que ha perdido el temor de Dios. Pero aún así, Dios no se rinde. Él sigue llamando. Y hoy te llama a ti. Recuerdo la historia de Elena, una mujer de iglesia desde niña. Conocía la Biblia, cantaba en el coro, dirigía grupos de oración. Pero por dentro estaba vacía. Empezó a envidiar la vida del mundo. Pensaba: ellos se divierten y yo aquí, encerrada en reglas. Y poco a poco se fue alejando. Empezó a mentir, a ocultar, a justificar su doble vida. Hasta que un día, en medio de una crisis emocional profunda, sintió que ya no podía más. Llorando en el suelo de su habitación, gritó: Dios, si aún me amas, házmelo saber. Y fue ahí donde el Espíritu Santo la abrazó con una paz que no había sentido en años. Porque cuando el alma se humilla, Dios nunca la rechaza. Y hoy te pregunto: ¿qué tienes que soltar para volver al Padre? ¿Qué relaciones, qué hábitos, qué pensamientos te mantienen esclavizado a una identidad que no es la tuya? Porque la infidelidad espiritual siempre nos lleva a actuar como quien no somos. Nos soba la identidad de hijos y nos convierte en extraños. Pero cuando volvemos a Dios, recordamos quiénes somos. Recordamos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. Somos el reflejo del cielo en la tierra. Pero necesitamos volver. La palabra dice que Dios es celoso. No en el sentido humano, sino en una pasión santa que no tolera rivales. Él no comparte tu corazón con otros tronos. O es Señor de todo, o no es Señor en absoluto. ¿No has hecho Señor de cada parte de tu vida? ¿O solo gobierna los domingos, o las oraciones rápidas antes de dormir? Hoy es el día para rendirlo todo. Porque no puedes vivir en dos reinos. No puedes servir a dos señores. Tarde o temprano, uno dominará al otro. Y si sientes que tu fuego se apagó, recuerda esto: el fuego no se pierde, se descuida. Y lo que se descuida, se muere. Pero lo que se cuida, revive. Así que no digas: ya no tengo pasión. Di: voy a cuidar mi altar otra vez. Empieza de nuevo. Levántate en la madrugada. Apaga ese teléfono. Abre tu Biblia. Llora si tienes que llorar. Canta aunque no sientas. Porque muchas veces la obediencia precede a la emoción. Y cuando decides buscar a Dios con todo tu corazón, lo encuentras. No porque tú seas bueno, sino porque Él es fiel. Escribe ahora mismo: Jesús es mi guía. Escríbelo y hazlo tu declaración. Porque no se trata de no caer. Se trata de saber a quién corres cuando caes. Y si corres a Cristo, entonces hay esperanza. Si corres al Padre, entonces la restauración es posible. Volvamos al Salmo 106. Dios los entregó muchas veces a sus enemigos. ¿Por qué? Porque el juicio es también un acto de misericordia. Él permite que sintamos el peso de nuestras decisiones para que entendamos cuánto lo necesitamos. Pero cada vez que clamaban, Él volvía. Cada vez que se arrepentían, Él los levantaba. Porque así es Dios. Lento para la ira, grande en misericordia. Pero no confundas su paciencia con permiso. No creas que porque no te ha expuesto, está de acuerdo con tu pecado. Él ve todo. Pero está esperando que tú lo reconozcas primero.
El arrepentimiento no es solo sentir culpa. Es cambiar de rumbo. Es dejar el pecado, no esconderlo. Es caminar en luz, no en sombras. Y eso empieza con una decisión. Hoy puedes decidir seguir igual, o puedes decidir quebrantar tu orgullo y volver al Padre. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tampoco hay justificación para los que usan la gracia como excusa para seguir pecando. Dios te llama a santidad, a pureza, a fidelidad. Y si has sido infiel, hoy puedes ser restaurado. No lo hagas por miedo. Hazlo por amor. Porque tu alma fue creada para adorar solo a Dios. Todo lo demás es una distorsión. Y por eso sientes ese vacío. Porque fuiste creado para su gloria, no para tu placer. Para su voluntad, no para tu comodidad. Declara ahora mismo: Dios tiene un propósito para mí. Escríbelo como quien renueva su pacto. Como quien regresa a casa después de una larga noche en el exilio del pecado. Porque tu Padre te espera. No con reproches. Con brazos abiertos. Y si estás llorando mientras escuchas esto, si tu pecho arde, si tu alma se estremece, no lo ignores. Esa es la voz del Espíritu llamándote. Responde. No mañana. Ahora. Ora. Clama. Arrepiéntete. No dejes que tu corazón se endurezca más. No dejes que tu alma muera en el olvido. Porque el que te formó desde el vientre te sigue amando. Porque aunque tú hayas cambiado, Él no cambia. Hay una escena que jamás olvido cada vez que pienso en la fidelidad de Dios y en nuestra constante infidelidad espiritual. Es la historia del hijo pródigo, esa parábola que hemos escuchado una y otra vez, pero que rara vez dejamos que nos atraviese el alma. No se trata solo de un hijo que se va, se trata de un alma que se desvía. Es la imagen más profunda del alma infiel, de aquel que tuvo todo en la casa del Padre y aún así pensó que fuera habría algo mejor. El hijo pródigo no se fue porque odiara al Padre. Se fue porque no entendía el valor de lo que tenía. Y esa es la raíz de toda infidelidad espiritual, la ceguera del alma que deja de valorar la presencia de Dios y busca llenar sus vacíos con pozos sin agua. ¿Te has preguntado si estás en esa condición? Si tu alma está como la de ese joven, vagando en tierra lejana, hambrienta, sucia y sola, mientras tu padre sigue esperando. Lo más impactante de esa historia no es la miseria en la que cayó, ni siquiera las decisiones que lo llevaron a ese lugar. Lo más impactante es lo que hizo el padre. Porque el padre no cerró las puertas. El padre no puso condiciones. El padre no exigió explicaciones. Cuando vio al hijo venir, corrió hacia él. No caminó. No esperó con los brazos cruzados. Corrió. Y ese correr habla del corazón de Dios por ti. Porque cuando tú das un paso hacia Él, Él da 1000 hacia ti. Cuando decides regresar, Él ya está preparado con el anillo, el vestido y el banquete. Porque no eres esclavo, eres hijo. Y aunque hayas sido infiel, Él permanece fiel. Pero ese regreso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando el alma despierta. Cuando dice: ¿qué estoy haciendo aquí, lejos de mi casa? ¿Cómo llegué tan bajo? ¿Cómo permití que mi corazón se alejara tanto? Y si hoy estás haciendo esas preguntas, es porque el Espíritu Santo está operando en ti. No estás escuchando esto por accidente. No es una coincidencia. Es Dios hablándote directamente. No a través de un sermón. A través de su amor, que está golpeando la puerta de tu alma con una ternura que no puedes ignorar. Porque la infidelidad espiritual no se rompe con culpa. Se rompe con convicción. Y hoy, el cielo está listo para verte regresar. Pero ese regreso requiere un paso concreto. No basta con sentir. No basta con llorar. No basta con decir sí, es cierto. Hay que decidir. Hay que levantarse del lugar del pecado, sacudirse el polvo del alma y caminar hacia el Padre. Tal vez con miedo. Tal vez con vergüenza.
tal vez temblando. Pero caminar. Porque mientras caminas, la gracia te alcanza. Y cuando llegas, el amor te restaura. Y entonces descubres que lo que el mundo te ofrecía era una imitación barata. Que las voces que te alejaron eran mentiras disfrazadas de libertad. Que lo que realmente anhelabas no era placer, era paz. No era reconocimiento, era redención. No era éxito, era salvación. Y todo eso solo se encuentra en Cristo. Hoy quiero hablarle a esa mujer que ya no siente nada cuando ora. Al hombre que se sienta en la iglesia cada domingo pero vive con un corazón dividido. Al joven que se pregunta si ya es demasiado tarde. Al la madre que cayó y siente que ya no puede guiar a sus hijos espiritualmente. A todos los que han sido marcados por la infidelidad del alma, quiero decirles, Jesús no ha renunciado a ti. Él sigue creyendo en tu propósito. Él aún te llama por tu nombre. Él no se ha olvidado de las lágrimas que derramaste en aquel altar. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él es el Dios de las segundas, terceras y milésimas oportunidades. Pero Él necesita que tú vuelvas. Que no postergues más. Que no vivas más con una máscara. Que no camines más en medias tintas. Que hoy digas con toda tu alma, estoy listo para caminar con Dios. Y si sientes que no puedes solo, estás en el lugar correcto. Porque nunca se trató de hacerlo solo. Se trata de rendirse. De decir, ya no quiero seguir por mi camino, quiero seguirte a ti, Jesús. Porque Él no solo es Salvador. Él es Señor. Él no vino a ser un accesorio en tu vida, vino a ser el centro. Él no quiere solo tus domingos, quiere tus pensamientos, tus decisiones, tus relaciones, tu tiempo, tu alma entera. Porque solo cuando le das todo, puedes vivir en libertad verdadera. Una libertad que no depende de circunstancias, sino de la certeza de que estás reconciliado con tu Creador. Hoy el cielo te está haciendo una invitación. No a una religión, no a una emoción pasajera, a una vida transformada, a un nuevo comienzo, a la restauración total de tu alma. Porque la infidelidad espiritual deja cicatrices, pero la sangre de Cristo sana toda herida. Porque no hay pecado que el amor del Padre no pueda cubrir. Porque no hay caída de la que no puedas levantarte si te aferras a la cruz. Esa cruz donde fue clavada tu culpa. Esa cruz donde murió tu condena. Esa cruz donde naciste de nuevo. Y cuando decides vivir así, todo cambia. Tu oración ya no es rutina, es encuentro. Tu alabanza ya no es canto, es adoración. Tu vida ya no es tuya, es de Él. Porque sabes que el precio que pagó por ti fue demasiado alto para vivir a medias. Y empiezas a caminar con convicción. Ya no como quien duda, sino como quien fue rescatado. Como quien sabe que fue perdonado. Como quien vive cada día con gratitud. Porque entendiste que fuiste redimido no por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo por ti. Por eso, ahora declara con fe, Cristo es mi Salvador. Escríbelo como un acto profético. Como un grito del alma que se levanta de la infidelidad para abrazar la fidelidad eterna de Dios. Escribe Cristo es mi Salvador como quien ha sido lavado, restaurado, llamado y enviado. Porque esa es tu verdadera identidad. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres hijo pródigo. Eres heredero. Eres embajador. Eres templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu te está llenando ahora mismo con poder, con consuelo, con fuego nuevo, con dirección divina. Recíbelo. Abraza esa verdad. No vuelvas atrás. Porque el alma que regresa al Padre no vuelve vacía. Vuelve con un nuevo propósito. Vuelve con una voz para levantar a otros. Vuelve con autoridad espiritual. Vuelve con una historia de redención que inspirará a los que aún están en tierra lejana. Y tú serás instrumento de restauración para muchos. Porque todo lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo usará para su gloria. Porque tu proceso será testimonio.
Tu dolor será predicación. Tu restauración será una señal viva de que Cristo sigue salvando, sigue perdonando, sigue transformando vidas. Y así como Pedro, que después de negar fue levantado como roca. Como Pablo, que después de perseguir fue apóstol. Como David, que después de caer fue restaurado y llamado hombre conforme al corazón de Dios. Así también tú serás llamado por un nuevo nombre. No por tu pasado, sino por tu redención. No por tus errores, sino por su gracia. Porque cuando el alma vuelve a Dios, toda la historia cambia. El infierno pierde, el cielo celebra y el propósito de Dios se activa en tu vida como nunca antes. Así que levántate. Camina. Vuelve al altar. Vuelve a la palabra. Vuelve a orar con fervor. Vuelve a amar a Dios con todo tu corazón. Vuelve a servir con pasión. Vuelve a ser un testimonio vivo. No hay tiempo que perder. No hay más espacio para la tibieza. Este es tu momento. Esta es tu hora. El cielo te llama. Jesús te espera. Y hoy puedes escribir una nueva historia con la tinta de la gracia y el fuego del Espíritu Santo. Comenta ahora mismo: Jesús transforma vidas. Escríbelo con convicción. Escríbelo con fe. Escríbelo como quien ha vuelto de la tierra lejana y ha sido recibido por los brazos eternos del Padre. Porque hoy empieza un nuevo capítulo. Y tú no caminas solo. Cristo camina contigo. Y nada volverá a ser igual. Porque esta vez decidiste permanecer. Esta vez decidiste amar de verdad. Esta vez decidiste ser fiel. Y esa decisión marcará tu eternidad.